continuamos en esta hora con el Evangelio según Marcos, y vamos a estar en el último versículo de la narrativa del bautismo de Jesús. Así que, por favor, presta atención a la palabra del Señor y permite que Dios hable en esta hora. Ponte de pie una vez más solo para orar, por favor. La Escritura nos enseña que los cielos fueron abiertos cuando Jesús fue bautizado. Y se escuchó una voz desde los cielos. Y vamos a hablar de esto. Pero lejos de ver nada más la narrativa, quiero que en esta mañana podamos una vez más contemplar al eterno Hijo de Dios. Así que inclina tu rostro y permíteme orar contigo en esta mañana. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Te ruego que ella cumpla el propósito por el cual ha sido preparada en esta mañana, y que perdones todo pecado que hay en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y que me limpies y me hagas en este momento solamente un instrumento en tus manos, para que tu palabra cumpla el propósito en este día. Gracias por cada uno de mis hermanos y los amigos que están con nosotros en esta mañana. Bendícelos y guárdanos a nosotros también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y me gustaría empezar esta exposición con la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en esta hora Dios, el Padre eterno, decidiera abrir hoy los cielos en este momento para hablarnos acerca de Jesús? Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿estarías dispuesto a escuchar y someterte a lo que el Padre declara acerca de la persona de Jesús? Esta pregunta es muy importante porque vivimos rodeados de voces que compiten por nuestra atención y voces que pretenden dirigir nuestras vidas. De hecho, escuchamos la cultura que nos intenta decir qué es lo que debemos valorar, cómo debemos vivir y dónde buscar nuestra identidad. También escuchamos otras voces, como las voces de las emociones. Muchas veces el temor nos dice que no avancemos porque quizás algo malo puede suceder. A veces el desánimo también nos habla y nos dice que abandonemos porque nuestros esfuerzos no han producido los resultados esperados. También la ira a veces habla, y a veces la ira nos dice que tenemos derecho a herir a quien nos ha herido. Y la soledad a veces nos hace pensar que nadie se preocupa por nosotros y que incluso Dios mismo nos ha olvidado. Pero también hay otras voces, como las voces de nuestros fracasos. Y esta voz o estas voces a veces nos recuerdan constantemente lo que hicimos y tratan de convencernos de que nuestro pasado determina nuestro futuro y de que quizás nunca podremos ser restaurados. A veces escuchamos las voces de las tentaciones, voces que nos prometen satisfacción fuera de la voluntad de Dios, pero voces que nunca nos dicen o nos muestran las consecuencias de vivir alejados de Dios. Así que, mis hermanos, en medio de tantas voces que intentan definir quiénes somos, cómo debemos vivir y qué debemos creer, yo creo que se hace imperativo y muy necesario escuchar la única voz que posee autoridad absoluta y que siempre dice la verdad. Y esta voz, mis amados hermanos, es la única voz con autoridad y es la voz
voz de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador, nuestro Dios Salvador. Alabado sea su nombre, porque es la única voz que tiene autoridad sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual, sobre todo lo creado, sobre la iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida. Es la voz de Dios. Y esto es precisamente lo que vamos a ver y lo que ocurre en la historia de Marcos capítulo 1, verso del 9 al 10. El domingo pasado estuvimos en este pasaje, y si usted quiere ver de qué hablamos, entonces vaya, porque esta es una secuencia, es una serie que estamos llevando en el Evangelio de Marcos, y usted puede continuar viendo lo que hablamos. Así que observe lo que dice Marcos capítulo 1, verso 9 al 10. El texto dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Marcos está hablando acerca de los días del ministerio de Juan el Bautista. El domingo pasado hablamos de la distancia que tuvo que tomar Jesús para llegar de Nazaret hasta el Jordán. Y el texto nos dice que Jesús fue bautizado en este río por Juan el Bautista. Pero luego el texto nos dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Ya hablamos de esto, qué implica lo que los cielos se hayan abierto y cuál fue la forma en cómo se abrieron los cielos. Pero mire lo que dice: y vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. En esta escena que estamos viendo en este texto, el pasaje nos presenta a Jesús siendo bautizado en las aguas. Observa que cuando sale del agua, Marcos dice que los cielos fueron abiertos, es decir, fueron rasgados con violencia, y que el Espíritu descendía sobre él como en forma de paloma. Y todo esto ya lo vimos el domingo pasado, pero mis hermanos, nos quedamos pendientes en lo que continúa en el texto, porque la escena de Marcos todavía no termina ahí cuando el Espíritu desciende sobre él, sino que por un instante el pasaje nos muestra algo mucho más maravilloso quizás, o que viene a complementar todo lo maravilloso que ya vimos en el texto, para decirlo mejor. Y observe que parece que por un instante, si nos quedamos en el relato bíblico, pareciera que toda la escena, cuando el Espíritu viene sobre él, queda suspendida en suspenso, y es como si Marcos nos quisiera detener para mostrarnos algo que está a punto de acontecer, que viene a revelarnos algo mucho más grande de lo que ya ha venido diciendo. Y el verso 11 entonces nos muestra esta escena, y el texto dice: y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Wow. Lo primero que Marcos nos dice es que de aquellos cielos que habían sido rasgados, se escucha una voz, y el texto dice: y vino una voz de los cielos que decía. Lo primero que necesitamos observar es que esta voz que se escucha no surge de la multitud reunida en el Jordán, tampoco es la voz de Juan el Bautista, no viene de los líderes religiosos de Jerusalén, tampoco esta voz procede de algún gobernante terrenal. El texto nos dice que esta voz viene de los cielos, es decir, viene de el lugar de mayor autoridad. Esta voz viene del lugar de mayor gloria. Esta voz viene del lugar de perfecta santidad. Y esta voz viene de la fuente absoluta de toda verdad. La voz viene del mismo cielo. El salmista declara en el Salmo 103:19 que Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Así que, mis hermanos, cuando Marcos dice que la voz viene de los cielos,
No estamos escuchando una opinión humana, ni una interpretación religiosa más. Estamos escuchando la voz de un rey que es soberano, cuyo trono está establecido sobre toda la creación, de acuerdo al salmista. Y observa que desde el mismo cielo que se está hablando de una sola persona. Y esta persona es la que hoy queremos nosotros hablar, para poder contemplarlo a Él, porque no hay nadie más importante en este universo que se compare a la bendita persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el cielo entonces habla acerca de Jesús. A veces queremos que la gente, cuando vamos al templo, esperamos que se nos hable a nosotros y queremos que nos digan algo, pero la razón por la que nosotros estamos aquí no es para hablar de nosotros, es para hablar de Él, porque Él es el autor de toda la historia humana, Él es el autor de la redención. Y observa lo impactante de esto, es que cuando el cielo habla y declara, no como algunos que andan ahí declarando cosas que Dios no le ha dicho. Hay predicadores, hay personas que andan, yo declaro, yo esto, yo lo otro. No. Esto no tiene nada que ver con aquellos que andan por ahí declarando cosas, mal usando el nombre de Dios. No. Esta voz viene del mismo cielo, y cuando el cielo habla y cuando el cielo declara, todo lo que el cielo habla, todo lo que el cielo declara, no puede ser corregido, no puede ser negociado, ni tampoco puede ser sometido al juicio de los hombres. Cuando el cielo habla, hay que escuchar. Y el cielo, mis amados hermanos, ya nos ha hablado a través de su bendita palabra y a través de la persona de Cristo Jesús. Ahora bien, esta no es la primera vez que las Escrituras presentan a Dios hablando desde los cielos. Cuando Dios habla, o lo hizo en el pasado desde los cielos, hablando desde los cielos, lo hizo para enseñar. Por ejemplo, Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 4:36 les dijo: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Observa que Dios hizo oír su voz para enseñar a su pueblo. Cuando Dios habla, no lo hace para satisfacer nuestra curiosidad. Dios habla para revelarse, para enseñarnos, pero también para demandar de nosotros una respuesta de fe y de obediencia. Pero también la voz de Dios se ha escuchado desde los cielos para confrontar el pecado y el orgullo. La Biblia nos muestra una historia de un rey muy famoso, el primero de los 4 emperadores que se conocen en la historia bíblica como grandes emperadores, como es el caso del rey Nabucodonosor, un hombre que conquistó el mundo conocido de su época, un hombre que llegó a contemplar toda la grandeza de todo lo que había hecho a través de su poder cultural, político, militar, económico, etcétera. Y el profeta Daniel nos muestra a este hombre, el rey Nabucodonosor, hablando de la siguiente manera. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, verso 30. Él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Cualquier coincidencia es pura casualidad. Me parece estar escuchando a alguien de estos tiempos. Mire lo que dice Nabucodonosor: se atribuye a sí mismo el poder. Yo soy el que he hecho esto, yo soy el que voy a cambiar, yo soy el que he hecho grande a Babilonia otra vez. Se atribuye el poder, la grandeza, la gloria que solamente le pertenecía a Dios. Y cuidado con aquellos líderes
que se atribuyen gloria, honor y grandeza. Pero es interesante que mientras aquellas palabras todavía estaban en la boca de Nabucodonosor, el cielo respondió, y mira lo que dice el verso 31 de ese mismo capítulo. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, otra vez la voz de Dios viniendo del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Wow. Observa, por eso cuidado con aquellos que andan desafiando a Dios, andan hablando mal en Dios, atribuyéndose cosas que solo le corresponden a Dios. Observa el contraste que nos muestra este texto. Observa que en la tierra se levanta una voz orgullosa, la voz de Nabucodonosor, un hombre que se exaltaba a sí mismo, un hombre que creía que tenía todo el dominio y todo el poder. Pero desde el cielo desciende la voz del Dios Todopoderoso para humillarlo. Y mis hermanos, cuando la voz de los hombres se levanta contra Dios, Dios no se queda pasivo. Cuidado con quejarte por lo que estás pasando. Hay gente que culpa a Dios por una serie de cosas. Cuidado con eso, que el cielo puede hablarte. Cuidado. Observa que Dios se levanta porque al final de cuentas Dios siempre es quien tiene la última palabra. Amén. Y yo prefiero que sea Dios el que tenga la última palabra en mi vida y no que yo tenga la última palabra, porque seguramente cuando yo tenga la última palabra voy a estar en serios problemas. Es mejor que Él tenga la última palabra, pero no solamente tiene la última palabra, también tiene la primera palabra. Él es el alfa y Él es la omega. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, observa algo. Regresando a Marcos, la voz que se escucha en Marcos es muy distinta a la que escuchó Nabucodonosor. Esta voz no es para pronunciar condenación ni para reprender a Jesús por causa del orgullo. Esta vez la voz del Padre desciende cargada de amor, cargada de aprobación, cargada de complacencia. Y mis hermanos y amigos, cuando Dios habla acerca de su Hijo, porque es lo que Él está haciendo, nuestra responsabilidad no es discutir, modificar ni acomodar su declaración a nuestras preferencias. Nosotros tenemos un problema serio y moldeamos la iglesia, el evangelio, a nuestras prioridades. ¿Sabe por qué hoy muchos no están aquí? Porque no era su prioridad. Pudiendo estar, no pudieron estar, porque no era su prioridad. Acomodan las declaraciones que hay de Dios en su palabra acerca de lo que tenemos que hacer y acerca de su Hijo, y lo acomodamos a nuestra conveniencia. Nuestro deber no es modificar ni acomodar la declaración de Dios, sino escucharla, creerla y someternos a ella. Pero ahora escuchemos cuidadosamente lo que el Padre declara. Ya sabemos, la voz viene del cielo. Mira una vez más el verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. Wow. Tú eres mi Hijo amado. En ti, dice el texto, tengo complacencia. Observa la expresión, tú eres mi Hijo amado. Lo primero que debes observar es esta expresión, tú eres. El Padre no está diciendo, desde hoy llegarás a ser mi hijo.
Tampoco el Padre está diciendo, si cumples correctamente tu misión, entonces te convertirás en mi hijo. El Padre simplemente declara, el cielo habla y dice, tú eres mi hijo. Hay padres que hablan con orgullo de sus hijos. Mis hijos esto, mis hijos no estudió en esta universidad, está haciendo esto, ha progresado, esto y lo otro, bam, 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 bam. Y eso está bien, sentir cierto orgullo, entre comillas, no porque el orgullo es malo, sentir todo eso que los hijos pueden lograr. Pero el Padre no está hablando de su hijo en ese sentido en que nosotros hablamos, aunque Él pudiera sentir todo el orgullo porque Él es la más grande persona que existe en el universo. Él dice, tú eres mi hijo. Mis hermanos, esta expresión a la luz de toda la Escritura la vemos, al menos en los evangelios. A Jesús se le llama Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice, este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero también se le llama Hijo de Hombre. Y cuando se le llama Hijo de Dios, no significa que Jesús haya sido creado por Dios. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, dice Juan capítulo 17, verso 5. Colosenses también nos habla de la preexistencia y lo que en teología llamamos la aceidad de Dios. Él es eterno, co-creador, y Él es el redentor del mundo. Pero cuando Marcos dice y narra lo que el Padre dice, tú eres mi hijo, no está diciendo que Jesús comenzara a existir en algún momento, sino que en esta expresión se declara su relación única y eterna con el Padre, así como su naturaleza divina y su autoridad como rey. Por su parte también encontramos esta otra expresión, Hijo del Hombre, y esto no implica que Jesús sea solamente humano, Él también es Dios. De hecho, el título Hijo del Hombre está relacionado con Daniel 7 del 13 al 14, donde se presenta al Mesías que recibe de Dios dominio, gloria y un reino eterno. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, y esto es lo que la iglesia espera en algún momento, venía uno como un hijo de hombre. Es una referencia al Mesías, una referencia a Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de días, una alusión al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y miren lo que le fue dado a este hijo. Y Satanás ofreciéndole allá en la tentación dominio, mas no sabía que el dominio ya lo tenía. Quien le dio un poquito de autoridad por un poquito de tiempo a Satanás fue Cristo, no al revés. Pero mira lo que dice el texto: y le fue dado ¿qué? Dominio. Cristo domina. Le fue dado gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Este es el reino del Hijo de Dios, nuestro Señor. Así que también el término Hijo de Hombre muestra que Él se hizo verdaderamente hombre, se identificó con nosotros y vino a sufrir en nuestro lugar. Y esto tiene implicaciones profundas para nosotros, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él posee poder y autoridad para salvar. Él es llamado el Hijo del Hombre porque puede representarnos y ocupar nuestro lugar. Jesús mismo declaró en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, dice Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, mis hermanos, si Jesús fuera solamente hombre, piensen esto: su muerte no podría salvar a los pecadores, tampoco podría representarnos ni morir en nuestro lugar. Pero bendito Dios, que en Jesucristo contemplamos al Hijo eterno de Dios, que se hizo verdaderamente hombre para rescatarnos. Y como hijo
no permaneció distante a nuestro sufrimiento. ¿Sabes qué? Él tomó nuestra humanidad. Él conoce nuestro cansancio. Él conoce el dolor que has vivido, el rechazo que has sufrido, las tentaciones que ha pasado. Todo esto porque Él también lo vivió. Con la única diferencia es que Él nunca pecó. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hay alguien que se compadece de ti y de mí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, mis hermanos, cuando sufrimos, no acudimos a un Salvador indiferente. Cuando somos tentados, acudimos a uno que comprende nuestra lucha y que posee poder para sostenernos. Cuando caemos, no debemos de alejarnos de Él. Mucha gente lo que hace es alejarse de Él. Algunos deciden tomarse su tiempo. No, lo que debemos de hacer es buscarlo, arrepentirnos y acercarnos una vez más a su gracia. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó también su gracia. Así que, mis hermanos, si Jesús es el Hijo de Dios y el Rey prometido, entonces Él no puede ocupar un lugar secundario en tu vida y en mi vida. Y me pregunta para ti, ¿qué lugar ocupa Jesús? Yo quiero que pienses que Jesús te cita acá todos los domingos. No soy yo, no está Halloween en español, no está Halloween en inglés. Es Cristo Jesús que te cita cada domingo para estar aquí. Y le estás diciendo que no. Es Él que te invita a que hables con Él a través de la oración, pero no oras. Pero puedes pasar mucho tiempo orando y descuidando otras cosas. A veces puedes estar orando por puro ritualismo, pero tu ritualismo tampoco te va a salvar. Los fariseos oraban, ayunaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Así que es mejor acercarnos a Él. Y Él no debe de ocupar un lugar secundario en tu vida. Y no podemos buscarlo solamente cuando tenemos problemas. Es interesante, pero a lo largo de mi vida ministerial he visto hombres y mujeres buscando a Dios solo cuando les llueve truenos en su casa. Yo he visto hombres que no han tenido trabajo, que empiezan y quieren buscar a Dios esperando que sea un Dios microwave, que lo meten en el microwave. Dios, dame un trabajo, y Dios se lo va a dar. Y a veces Dios lo hace en su gracia, le da el trabajo, y ¿sabe qué? Después se olvidan de Él. Wow. Dios te lo dio. Como dice el hermano Ángel, ayúdanos, Señor. Acudimos a Dios solamente cuando tenemos problemas, pero no podemos pedirle bendición. Y escucha esto: mientras están rechazando sus mandamientos, ni siquiera deberías de llamarlo Señor y continuar viviendo como si nosotros fuéramos nuestros propios dueños. Jesús en una ocasión preguntó: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué lo llamas así? Él preguntó: ¿por qué me llaman así y no hacéis lo que yo digo? Mis hermanos, si Jesús es el Hijo eterno de Dios, entonces su palabra tiene autoridad sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras motivaciones. Hay gente, y permítame seguir haciendo énfasis en eso, pero el otro día yo estaba haciendo un cálculo de todas las personas, si todos vinieran todos los domingos, porque hay un fenómeno que es anti-espiritual y es anticristiano, pero los cristianos se están rotando la asistencia de la adoración comunitaria. Un domingo vienen estos, otro domingo no vienen, otro domingo vienen aquellos, y así sucesivamente. El otro día me tomé el tiempo de ver cuántos éramos, sumando a todos los que no vienen regularmente. Éramos más de 200.
Pero wow, ¿dónde queda Dios? Así que Él debe de afectar nuestros deseos. A cada uno nos gustaría quedarnos en casa cada domingo. A nosotros nos toca levantarnos casi a las 6 de la mañana para poder estar aquí a las 9. Y a veces venimos corriendo, Al trabajo nadie falta. Al trabajo nadie le dice, no voy a ir. Empieza a faltar al trabajo como lo haces aquí. A ver qué va a pasar. Y sonríe, que Jesús te ama. El Padre no nos presenta a su Hijo solamente para que lo admiremos. Ay, yo soy cristiano, yo voy a Tallowood. No. El Padre nos presenta a su Hijo para que lo escuchemos, para que creamos en Él y nos sometamos a su señorío. Y lo más importante, nuestra vida eterna depende de nuestra relación con el Hijo eterno de Dios. Juan capítulo 5 verso 12 de su primera carta de Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y mis amados, la diferencia entre la vida y la muerte eterna no consiste en ser religioso, ni consiste en considerarse que usted es una buena persona. La vida eterna está únicamente en la persona del Hijo amado de Dios. Y ahí está nuestra bendición. Sin embargo, este Hijo amado, el Padre dice: este es mi Hijo amado. Y quiero que preste atención, porque aquí creo que llegamos al clímax de esta exposición. El Hijo amado de Dios, el quien el Padre, en la escena del bautismo de Jesús, abre los cielos, el Espíritu desciende en forma de paloma, se oye la voz del cielo y el Padre dice: este es mi Hijo amado. Bueno, el Hijo amado, este Hijo amado, experimentó el desamparo de su Padre. En el Jordán, el Padre declara: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estaba la euforia del Hijo de Dios viniendo a este mundo para rescatar a los hombres de sus maldades y de sus pecados. Pero allá en la cruz, escuche bien, allá en la cruz, ese mismo Hijo a quien en Marcos se le dice: este es mi Hijo amado, este mismo Hijo en Marcos 15:34 clama a este Padre, quien declara que es su Hijo amado, y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Observa que en el Jordán los cielos fueron abiertos y el Padre habló. Sin embargo, ahora en el Gólgota el cielo se cubrió de tinieblas y el Hijo clama: ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué el Hijo amado fue desamparado allá en el Gólgota? No porque Él hubiese hecho algo malo, no porque Él mereciera estar colgado ahí. Él fue santo, Él es perfecto, Él es digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza. ¿Sabes por qué el Hijo eterno dice esto? Fue por tu culpa y por mi culpa que Él estaba colgado en aquella cruz, y este Hijo se sintió desamparado de su Padre, el Padre que lo amaba por causa tuya y por causa mía. Wow, ¿te gustaría que uno de tus hijos, en el momento más difícil, al borde de la muerte? Hay padres, tristemente tengo amigos pastores, al menos conozco 2, que perdieron a sus hijos. Cada vez que ellos hablan de esto, pareciera como que si sus hijos fallecieron ayer. Es un dolor profundo, es un dolor desgarrador. Dios nos libre a nosotros de esta experiencia terrible. Pero el Padre tenía ahí a su Hijo amado. Tu hijo y tu hija no son buenos como era el Hijo de Dios. Es más, ya desde chiquitos se portan mal. Pero ahí está el Hijo amado de Dios, en quien el Padre dice que tiene complacencia.
Este hijo amado, lleno y arropado de todo el amor de Dios, se siente por su padre desamparado. Se siente triste, abochornado. Pero no fue porque el padre dejara de amarlo, ni porque Jesús hubiese desobedecido. Se sintió así el hijo amado porque estaba ocupando nuestro lugar y cargando con nuestra culpa. Segunda a los Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia delante de Dios en él. Jesús nunca dejó de ser el hijo amado, pero como nuestro sustituto soportó el juicio y la ausencia del consuelo del rostro del Padre, que correspondía únicamente a pecadores como nosotros, el hijo amado fue tratado como culpable, como malhechor, para que nosotros los culpables pudiéramos ser recibidos como hijos y entrar en su presencia. Él experimentó el desamparo para que nosotros pudiéramos recibir esa promesa que dice en la carta a los Hebreos: no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabes por qué tú y yo no somos desamparados ni somos dejados por Dios? Aunque eso es lo que merecemos. Porque ya el Hijo fue desamparado. Y como el Hijo ya fue desamparado, Él nunca nos va a dejar desamparados a nosotros. Así que, mis hermanos, si alguna vez te has sentido solo, abandonado, herido, es momento de empezar a contemplar a Cristo una vez más. Él entró en la profundidad del desamparo para reconciliarte con Dios y para asegurarte que si estás unido a Él, nunca, 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 nunca serás abandonado por el Padre. Finalmente declara en la voz del Padre: en ti tengo complacencia. ¡Wow! Mientras el texto resaltaba a mi vista, yo decía, el Padre no puede decir esto de mí. El Padre me ama porque nos amó al entregar a su Hijo. Pero ¿hasta dónde el Padre puede decir que tiene total y absoluta complacencia por mi manera en cómo yo vivo o como he vivido? Esta expresión, en ti tengo complacencia, nos dirige al profeta Isaías. Isaías 42:1 dice: aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías nos dice que él es el hijo amado. Marcos dice: él es el hijo amado. Isaías dice que él es el siervo escogido. Él es el rey que vino para servir, es el hijo amado que sería entregado, es el siervo obediente que caminaría hasta la cruz. Y cuando el Padre dice: en ti tengo complacencia, deténgase ahí, porque el Padre está declarando su aprobación absoluta sobre la persona, el carácter y la obediencia de Jesús. La palabra complacencia, la connotación en el griego significa que el Padre se deleitaba profundamente en su Hijo, que lo aprobaba plenamente y que encuentra perfecto agrado en él. La expresión no quiere decir simplemente estoy conforme contigo o hiciste un buen trabajo. La expresión indica una declaración mucho más profunda. Es como si Marcos o el Padre, a través de lo que Marcos escribe, estuviera diciendo: tú eres el Hijo en quien está todo mi deleite. Te amo,
te apruebo plenamente y me agrada perfectamente quién eres y lo que haces. Eso es lo que dice el Padre de Cristo cuando Él dice: en ti tengo complacencia. Y mi pregunta para nosotros es: tú eres hijo de Dios, asumo, pero en el Padre se puede deleitar con lo que haces. El Padre aprueba todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Verdaderamente el Padre, crees que lo aprueba, y que si el Padre pudiera abrir los cielos y te mirara a ti y dijera tu nombre, ¿podría el Padre decir las mismas palabras que le dijo a Cristo? ¿Qué opinas? Es interesante que hasta ese momento de la voz en el cielo, Jesús había vivido cerca de 30 años y había estado en un aparente anonimato ahí en Nazaret. Inclusive todavía no había realizado públicamente ningún milagro, no había predicado a las multitudes, no había sanado enfermos, no había reprendido demonios, no había resucitado muertos. Sin embargo, el Padre declara su complacencia. Esto nos enseña que el Padre no se complacía en Jesús solamente por lo que haría públicamente. Cuando hacemos cosas públicamente, visiblemente, los que tienen esa exposición de ser vistos públicamente, pareciera como que wow. Pero no hay nada de eso. No hay nada de eso. El Padre no se complacía en Jesús solo por lo que Él haría públicamente, sino que se complacía por quien Él era, pero sobre todo por su obediencia perfecta. Cristo obedecía perfectamente, y durante aquellos años de silencio y de anonimato en Nazaret, cada pensamiento de Cristo fue santo. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son agradables a Dios? ¿Son santos? Cada palabra de Cristo fue verdadera. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Mentimos? ¿Mentimos? Cada acción estuvo en completa armonía con la voluntad del Padre. Por eso el mismo Cristo pudo declarar en Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Tú haces siempre lo que le agrada a Dios? ¿Haces siempre lo que a Él le agrada? Tristemente, yo creo que ninguno de nosotros podemos decir lo mismo. Hemos pecado, hemos desobedecido, hemos buscado nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Pero Jesús es el único Hijo perfectamente obediente en quien el Padre encuentra completa complacencia. Y esa obediencia continuó y lo llevó hasta la cruz. Pablo declara en Filipenses 2:8: se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. El Padre se complació en la obediencia del Hijo, incluso cuando esa obediencia lo condujo al sufrimiento. Por lo tanto, mis amados, la complacencia del Padre no significa que Jesús tendría una vida cómoda. Significa que cumpliría fielmente la misión que había recibido, aunque eso significara morir brutalmente. ¿Y qué implicaciones hay para nosotros? Si vete poniendo de pie. Nuestro problema es que muchas veces queremos conseguir la aceptación de Dios mediante nuestros propios méritos. Pensamos que si hacemos suficientes cosas buenas, si nos involucramos con las cosas de la iglesia, si servimos más o cometemos menos errores, entonces Dios se complace en nosotros. Pero ninguno de nosotros posee la obediencia perfecta que Dios demanda si estamos lejos de Cristo. Nuestra esperanza no descansa en lograr que el Padre diga acerca de nosotros: en ti tengo complacencia. Nuestra esperanza descansa en estar unido por la fe
al único Hijo en quien el Padre se ha complacido. Pablo declara en Efesios 1:8 que Dios nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Por lo tanto, no somos aceptados porque nosotros hayamos obedecido perfectamente. A veces a mí me causa gracia cuando a alguien se le invita a venir a Cristo y dice: es que no estoy listo. Como si esperar hasta ser perfecto para venir a Cristo. Es que no estoy listo. No somos aceptados porque hayamos obedecido perfectamente. Somos aceptados en Él, en Cristo, perfectamente, porque Él fue perfectamente obediente. No servimos para comprar el amor del Padre. Servimos porque unidos a Cristo hemos sido amados y recibidos por gracia. No obedecemos para convertirnos en hijos, obedecemos porque por medio de Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así que, amada iglesia de Tallowood en español, desde los cielos el Padre ha hablado: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre nos reveló que Él es el Hijo eterno, el Rey prometido, el siervo obediente, el Hijo amado que fue entregado por nosotros. Y en el Jordán el Padre declaró su amor y complacencia. Así que, ¿qué vas a hacer tú? ¿Imitarás el ejemplo de este Hijo en quien el Padre dijo: hay complacencia? ¿O seguirás viviendo como si Cristo no estuviera en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí hay jóvenes que necesitan rendirse también a Cristo. Hay algunos que han crecido en hogares cristianos, pero el hecho que vengan de familia cristiana no quiere decir que el Padre también tenga complacencia. La relación es personal y también cada uno de ustedes necesita rendirse. Él está llamando hoy a la nueva generación. Y a veces siempre hago solo el llamado para los adultos, pero hoy yo quiero hacer un llamado para la juventud, porque dentro de esta juventud se necesitan pastores nuevos, con unción fresca, con autoridad, con poder para enseñar. Y sé que ustedes son penosos, pero el cielo no se avergüenza de ustedes. Y si hay alguno entre ustedes que es joven, que es adolescente, y que Dios ha hablado con ustedes, yo quisiera orar por ustedes. Quiero orar por los jovencitos, los adolescentes, jóvenes de nuestra iglesia. Así que yo les voy a pedir que salgan de donde están y vengan aquí y podamos orar por ustedes. Cada uno de los que están aquí.